Muy bien, perfecto chicos. Ahora sí, podemos iniciar nuestra clase del día de hoy con los acertijos. He traído dos acertijos para ustedes. Están bastante sencillos. Uno tiene que ver con la jerarquía de las operaciones y el otro ejercicio tiene que ver con razonamiento matemático. Así que les deseo mucho éxito y como siempre les digo, que gane la mente más rápida. Respeten la jerarquía de las operaciones. Kianis me dice que es 4. Alexandra me dice que es 104. Diego me dice también que es 104. Y lo cierto es que la respuesta correcta efectivamente es 104. El primero que respondió 104 fue Alexandra, así que el punto es para Alexandra. Y ahora nos vamos con el segundo acertijo que tiene que ver con razonamiento matemático. Préstenle mucha atención. Está bien bonito, interesante el ejercicio. Sé que les va a gustar mucho. Que tengan mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Determine el valor de W si en cada recuadro independiente se cumple una misma ley de formación. Luciano, buenas tardes. Oh, parece que no consiguen la ley de formación. Nadie responde todavía. Vamos, chicos, ¿qué pasó? No consiguen la ley de formación, pero sí está fácil. Ya, compruebe a ver si le funciona. A ver, les recuerdo a los siguientes estudiantes: Lionel, Jean-Pierre, Elías, Irenco, Anderson, eh, Maricielo, Diego, Andrea, Lice y Yumi, que deben de estar en la clase con su cámara encendida. Eso es correcto, Luciano. La respuesta es 11. A ver, Luciano, ¿podrías explicarle a tus compañeros por qué sale 11? Ajá. O sea, tengo 2 más 5, 7, 1 más 2, 3, 7 más 3, 10. Ah, ya. Y en el siguiente diría 3 más 5, 8, 1 más 6, 7, 7 más 8, 15. Ah, mira si se cumple, ¿ve?
Entonces al final digo 4 más 1, 5, 1 más 5, 6, 6 y 5 son 11. Se cumple entonces, ¿no? Perfecto, chicos. Muy bien, Luciano, por tu participación. Bueno, como les decía, al terminar los acertijos, vamos a trabajar entonces como un tema nuevo. Como es tema nuevo, tenemos que tocar la parte de la teoría. Así que vamos a trabajar con el libro de área. Vayan ubicando su libro de área mientras yo también lo ubico acá. Bien, ahora que ya estamos en el libro de área, específicamente página 154. El tema que vamos a trabajar me dice propiedades de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Primero vamos a recordar cuáles son esas razones trigonométricas. Alguien de ustedes que por favor mencione, solamente mencionar cuáles son las razones trigonométricas que recuerde. Alguien que mencione alguna razón trigonométrica que recuerde. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Parece que se les olvidaron las razones trigonométricas. Ah, mira, ve, ya Luciano empezó a recordar. Secante, tangente, Alexandra dice seno, coseno. Claro, esas son cosecante, muy bien, cotangente, muy bien. Perfecto. Entonces ya recordamos cuáles son esas razones trigonométricas de un ángulo agudo. Son seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Y cuando vimos las razones trigonométricas, yo les hablé a ustedes de una palabra que les iba a permitir recordarse cómo se forman estas razones trigonométricas. ¿Cuál era esa palabra? Socatoa, mira, ve. Socatoa es una palabra. Y había otra. Yo sé que Kianis me está mencionando otra. Era coca, coca, heladita, heladita, coca, coca, heladita, heladita. Ya, esas expresiones les tienen que permitir a ustedes recordarle, por ejemplo, quién es el seno. S de seno, O de opuesto, H de hipotenusa. Entonces, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, adyacente entre hipotenusa. Tangente, opuesto entre adyacente. Para eso es la palabra socatoa, ¿no? Ya recordamos entonces un poquito. Qué bueno. Ahora fíjense lo que me dice aquí. En la imagen mostrada, ¿qué relación se puede establecer entre los ángulos alfa y beta? Observen la imagen. Si ven la imagen, esos son triángulos rectángulos, ¿cierto? Quiere decir que aquí yo tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y los ángulos agudos serían alfa y beta. Yo pregunto, si yo sumo alfa más beta, ¿cuánto me tendría que dar eso? Recordemos un poquito las propiedades de los triángulos. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo me tienen que dar 180. Pero si ya tengo un ángulo de 90, ¿cuánto me tienen que dar la suma de los otros dos ángulos? Los tres, correcto, 90. Quiere decir que ya por aquí establezco una primera relación. Hay una relación entre alfa y beta, y es que si lo sumo, me tiene que dar 90 grados. Ya, pues por ahí ya tenemos un indicio. Ok. Luego me dice ahora, menciona alguna de las razones trigonométricas recíprocas. Recíprocas. A ver, la razón trigonométrica recíproca del seno es la cosecante. ¿A qué se refiere con recíproca? Es que se invierte, ¿no?
Si el seno es o cateto opuesto entre cateto adyacente, la cosecante se está invirtiendo. Es hipotenusa entre cateto opuesto. A eso se refiere con que son recíprocas. Entonces, ¿cuáles son las recíprocas? Serían la secante, la cosecante y la cotangente. Esas son las razones recíprocas. Ahora me dice que hay unas propiedades de las razones trigonométricas. Y las primeras propiedades están precisamente con las razones trigonométricas recíprocas. Entonces le quiero pedir a Leonardo, que como tiene su cámara, perdón, a Lionel, que como tiene su cámara apagada, que por favor él me lea la definición donde dice razones trigonométricas recíprocas. Adelante, Lionel. Ok, fíjense lo que les dice. Me están hablando del inverso multiplicativo de un número. Se sabe que si yo multiplico un número por su inverso multiplicativo, me tiene que dar la unidad. ¿A qué se refieren con el inverso multiplicativo, profesor? Bueno, fíjense. Imagínense que usted tiene el número 2 y lo va a multiplicar por su inverso multiplicativo. Inverso es que en una fracción yo los invierto. En una fracción yo los invierto. Como el 2 está en la parte del numerador, ahora el 2 quedará en la parte del denominador. Y debajo del 2 se supone que hay un 1, ¿no? Ese era el denominador. Ese pasará a ser el numerador. Si yo multiplico 2 por un medio, esto me sale 1. Entonces, fíjense, si multiplico un número por su inverso multiplicativo, me sale 1. Bien, perfecto. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a centrarnos un momento en este triángulo que está acá. Y me voy a ubicar en el ángulo que está en el vértice A. Y de ese ángulo diré, ¿quién será el seno de A? Seno del ángulo A. ¿Quién será? Según la palabra SOHCAHTOA, ¿quién es el seno? Vamos, según la palabra SOHCAHTOA, ¿quién es el seno? Ajá. Sobre hipotenusa. Listo. Cateto opuesto. Si el ángulo es A, su opuesto, su cateto opuesto es esta A. Entonces, sería cateto opuesto A. Y dividido entre la hipotenusa. Ah, la hipotenusa es B. Lo divido entre B. Ahora yo me pregunto, fíjense, A entre B. ¿Quién es el inverso multiplicativo de A entre B? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Inverso multiplicativo de A entre B. A ver, ¿cuál sería? B entre A. Perfecto, muy bien. El inverso multiplicativo es B entre A. Ah, a ver, pero ahora déjenme ver algo. B entre A. Es decir, hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Eso no es la cosecante? Sí, ¿verdad? La cosecante de A. Quiere decir que si yo multiplico el seno de A por la cosecante de A, ¿cuánto me tiene que dar? 1. 1, porque estoy multiplicando un número por su inverso multiplicativo. De esa definición, entonces parte lo siguiente. Y lo voy a escribir por acá arriba porque voy a borrar esto. Cada vez que usted multiplique
una razón trigonométrica por su recíproca, el resultado será 1. Repito, cada vez que usted multiplique una razón trigonométrica por su razón recíproca, el resultado será 1. ¿Ok? Y acaba de quedar demostrado con lo que yo hice. ¿Por qué? Cuando usted multiplica una razón trigonométrica por su recíproca, usted está multiplicando un número por su inverso multiplicativo. Y lo expliqué. Por eso el resultado es 1. Por eso entonces se tiene que si yo multiplico seno de A por cosecante de A, me dará 1. Si multiplico coseno de A por secante de A, me dará 1. Si multiplico tangente de A por cotangente de A, me dará 1. Y yo pregunto, ¿qué pasa si yo multiplico seno de B por cosecante de B? ¿Cuánto me dará eso? 1. Claro, sale 1. Porque usted está multiplicando la razón trigonométrica de un ángulo por la razón trigonométrica recíproca de ese mismo ángulo. Entonces le va a dar 1. Y si multiplica coseno de B por secante de B, ¿cuánto le va a dar? 1. Y si multiplica tangente de B por cotangente de B, también va a salir 1. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro, chicos. ¿Se entendió entonces? Cada vez que usted multiplique la razón trigonométrica de un ángulo por su recíproca, o sea, la recíproca del mismo ángulo, le tiene que dar 1. No lo olvide. De luego me dice, las razones trigonométricas recíprocas son aquellas parejas de razones trigonométricas cuyos valores numéricos son inversos. Luego se pueden establecer las siguientes relaciones. Ya que si yo multiplico seno de A por cosecante de A y eso es igual a 1, de esta formulita, si yo despejo seno de A, o sea, despejar es dejarlo solito, la cosecante de A que está multiplicando pasaría a dividir al 1. Entonces puedo decir que el seno de A es igual a 1 entre la cosecante de A. Ah, pero si yo ahora quiero es dejar solo la cosecante. Ah, bueno, el seno de A que está multiplicando pasa a dividir al 1. Entonces la cosecante de A será igual a 1 entre el seno de A. Lo mismo sucede con la tangente. Tangente de A por cotangente de A igual a 1. Si quiero conocer la tangente, paso la cotangente a dividir al 1. Por lo tanto, la tangente de A será igual a 1 entre la cotangente de A. Ah, pero no, profesor, yo quiero conocer la cotangente de A. Ah, bueno, la cotangente de A es despejarla, pasar la tangente de A, dividir al 1. Cotangente de A será igual a 1 entre la tangente de A. Y por último, aquí tenemos coseno de A por secante de A da 1. Ok, si yo quiero conocer el coseno de A, la secante pasaría a dividir al 1, porque lo único que hago es despejar. Me quedaría entonces que coseno de A es igual a 1 entre la secante de A. Ah, no, yo quiero conocer la secante, profesor. Ya pues, entonces el coseno de A que multiplica pasa a dividir al 1. Y le quedará que la secante de A será igual a 1 entre el coseno de A. Y aquí tenemos entonces algunos ejemplos. Fíjense. Calcular el valor de X. Sí. Seno de 4X más 6 multiplicado por la cosecante de 30 me da 1. ¿Qué razones trigonométricas multiplico yo que me den 1? A ver, ¿qué razones trigonométricas multiplico yo que me den 1?
Chicos, lo acabo de explicar. Lo acabamos de ver. ¿Qué razones trigonométricas se multiplican que dan 1? Si yo multiplico una razón trigonométrica por su recíproca, me tiene que dar 1. Chévere, ¿no? Fíjense. Aquí dice seno. ¿Y cuál es su recíproca? La, la recíproca del seno, ¿cuál es? No, no. ¿Cuál? La cosecante. Esta es su recíproca. La recíproca del seno es la cosecante. Miren, aquí lo tienen. Seno, cosecante. Coseno, secante. Tangente, cotangente. Ahí lo tienen. Ahora bien, para que la multiplicación de ellas dos me dé 1, ¿cómo tienen que ser los ángulos? Bueno, de por sí, como estamos trabajando con razones trigonométricas, son de ángulos agudos, pero la pregunta en sí es, si yo multiplico una razón trigonométrica de un ángulo por la recíproca de esa razón trigonométrica del mismo ángulo, me da 1, pero escucharon lo que dije, ¿no? Del mismo ángulo, del mismo ángulo, del mismo ángulo. ¿Cómo tienen que ser los ángulos? Iguales. Los ángulos tienen que ser iguales porque si no, no me va a dar el 1. Eso quiere decir que 4x más 6 tiene que ser igual a ¿quién? A 30. 4x más 6, que es el ángulo del seno, tiene que ser igual a 30, que es el ángulo de la cosecante. Por lo tanto, usted iguala y dice 4x más 6 es igual a 30, aquí lo tiene. Pasa el 6 a restar al 30, le da 24. Pasa el 4 a dividir al 24 y le sale 6. Por lo tanto, el valor de x es 6. Veamos el segundo ejemplo. Si la tangente de 2x más 10 multiplicado por la cotangente de x más 25 es igual a 1, determine el valor de x. A ver, ¿qué están multiplicando aquí? Miren, tangente por quién, por cotangente. Se están multiplicando las razones recíprocas, ¿cierto? Tangente por cotangente. Y me está dando 1. ¿Cómo tienen que ser los ángulos para que me dé 1? Iguales. Ah, quiere decir entonces que 2x más 10 tiene que ser igual a x más 25. Porque si no, no me sale el 1. ¿Okay? Eso tiene que estar claro. Entonces igualamos, porque queremos encontrar el valor de x, decimos 2x más 10 grados es igual a x más 25 grados. Pasamos la x a restar a 2x y el 10 a restar al 25 y nos queda que el valor de x era 15 grados. Entonces fíjense lo útiles que resultan ser estas propiedades que se cumplen ¿entre quiénes? Entre la multiplicación de razones trigonométricas que son ¿cómo? ¿Cómo son esas razones trigonométricas para que me den 1? Son razones trigonométricas recíprocas de ángulos iguales. De ángulos iguales. Recuerden siempre eso. Bien, estoy procediendo a hacer una limpieza de estudiantes porque hay muchas cámaras apagadas, ¿no? Seguimos ahora. Vamos a hablar ahora de lo que son las corrazones.
Ya sabemos cuáles son las razones trigonométricas recíprocas. Ahora necesitamos saber qué se refieren con eso de corrazones. ¿Qué será eso de corrazones? Ok. Y dice así, Kianis, léalo por favor. Hasta allí, Kianis. ¿Se recuerdan que al principio en la imagen yo les dije algo curioso a ustedes cuando pregunté? ¿Qué relación podemos establecer entre el ángulo alfa y beta, que son los ángulos agudos del triángulo rectángulo? Y ustedes me dijeron, si lo sumo me sale 90. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? ¿Qué son dos ángulos complementarios? ¿Qué se cumplen los ángulos complementarios? Eso yo sé que es un poquito viejo, ¿no? Pero lo tenemos que seguir recordando. Si son complementarios, la suma de esos dos ángulos me tiene que dar 90 grados. Si me dan 180 son suplementarios, Luciano. Pero los complementarios me dan 90 grados. Es decir, fíjense lo que les dice por acá, lo que decía Kiani. Dos ángulos son complementarios y sus medidas suman 90 grados. Y ahí lo dice, la teoría lo dice. Ahora me dice, las razones trigonométricas de un ángulo son iguales a las corrazones trigonométricas de su complemento. Es decir, y aquí vienen a establecer las relaciones, ¿no? Fíjense, tienen el ángulo alfa y ángulo beta. Veamos qué relaciones se cumplen. Fíjense que el seno, ¿qué pasa? Que lo vamos a ver allá arriba y no lo van a apreciar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar por acá seno de alfa. Según la palabra SOHCAHTOA, ¿quién es el seno de alfa? ¿Quién me dice? ¿Quién es el seno? ¿Quién es el seno? Opuesto, es decir, opuesto sería A y la hipotenusa B. Es decir, A entre B. ¿Sí? Ahora yo quiero que veamos algo curioso por acá. Voy a borrar estas líneas. Ok, A entre B. Ahora yo quiero que veamos algo. Yo quiero ahora saber quién es el coseno. En vez de alfa, yo quiero saber quién es el coseno de beta. Tomen en cuenta una cosa. Alfa y beta son complementarios. Lo vimos al principio. Dije que si sumaba alfa más beta me daba 90. Son complementarios. ¿Sí? Ahora bien, coseno de beta. Según la palabra SOHCAHTOA, ¿quién es el coseno del ángulo beta? Maricielo, según la palabra SOHCAHTOA, ¿quién es el coseno? Anderson, según la palabra SOHCAHTOA, ¿quién es el coseno? Eddie, según la palabra SOHCAHTOA, ¿quién es el coseno? Cristina, según la palabra SOHCAHTOA, ¿quién es el coseno? Laira, según la palabra SOHCAHTOA, ¿quién es el coseno?
Gadiel, según la palabra Socatoa, ¿quién es el coseno? Luciano, según la palabra Socatoa, ¿quién es el coseno? En Socatoa, coseno es opuesto entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Si estoy en el ángulo beta, el cateto adyacente es A y la hipotenusa es B. Oigan, qué curioso. El seno de alfa también es A entre B y el coseno de beta también es A entre B. Uy, son iguales. ¿Se dieron cuenta? Que empezamos a establecer algunas relaciones y podemos concluir que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Es decir, que la corrazón trigonométrica del seno es el coseno. La corrazón trigonométrica de la tangente, ¿quién será? ¿Quién será la de la tangente? No sé. Por ahí dicen que la cotangente. No sé. Pero vamos a demostrarlo entonces si no estamos seguros, ¿verdad? A ver. Sí. Ay, no, esto ya me molesta demasiado este programa. A entre B iba aquí. Ahora vamos con la tangente de alfa. Y comienzo a preguntar de nuevo. Elías, según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente de alfa? Leonel, según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente de alfa? Andrea, según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente de alfa? Terry, según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente? Andrea, según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente? Irenco, según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente? Fabián, según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente? Cristina, según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente? ¿Cómo? 90. No, yo quiero saber quién es la tangente solamente. Según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente en esa palabra? Gadiel, según la palabra socatoa, ¿quién es la tangente? Ok, Kianis, ahora sí. ¿Quién es la tangente? ¿Cómo? Exacto. No, no es B sobre A. A ver, Lionel dijo profesor. A ver, ¿qué va a decir Lionel? Bueno, vaya. Según la palabra socatoa, sería opuesto entre adyacente. La O es de opuesto, la A es de adyacente. Ah, entonces estoy en alfa, sería opuesto A y adyacente C. Ok. Ahora vamos a ver quién es la cotangente, a ver si son corrazones, porque no estamos seguros, ¿verdad? ¿Quién es la cotangente de beta? Si la tangente es opuesto entre adyacente, la cotangente será adyacente entre opuesto. Ah, el adyacente de beta es A y el opuesto es C. Entonces, A entre C.
Y efectivamente son iguales, bravo, son iguales. Entonces ya sabemos que la corrazón trigonométrica de la tangente es la cotangente. Y vamos estableciendo relaciones, ¿se dan cuenta, no? ¿Cómo son iguales? ¿Qué pasará ahora con la secante? Vamos a ver la secante. La secante de alfa. Bueno, la secante es la inversa del coseno, ¿sí? Me va a borrar todo. No, 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 no quiero que me borre todo. Ok, la secante de alfa sería B entre C. Y la cosecante de beta tiene que ver con el seno de beta, pero sería el opuesto del seno. En este caso sería B entre C también. También son iguales. ¿Se dan cuenta que se pueden establecer algunas relaciones de igualdad? Nos damos cuenta entonces que se cumple que las razones trigonométricas de un ángulo son iguales que las corrazones trigonométricas de su complemento. Es decir, la razón trigonométrica del ángulo alfa es igual a la corrazón trigonométrica del complemento. ¿Quién es el complemento de alfa? Beta. ¿Por qué? Porque si yo a alfa le sumo beta, me daría 90 grados. Y eso es el complemento. Entonces se establece esa relación. Las razones trigonométricas de un ángulo son iguales que las corrazones trigonométricas de su complemento. Y aquí en el libro tienen, miren, les dicen que seno de alfa es igual a coseno de beta. Coseno de alfa igual a seno de beta. Aquí se establecen las relaciones, aquí las tienen todas. Todas. ¿Sí? Entonces, por lo que acabamos de desarrollar en el triángulo, se establecen las siguientes igualdades. Aquí las tenemos, ¿sí? En general, la razón trigonométrica de un ángulo será igual a la corrazón trigonométrica de su complemento. ¿Por qué su complemento? Porque si yo sumo alfa más beta, me daría 90 grados. ¿Ok? Eso que quede claro. Bueno, la teoría llegaría hasta allí. Ahora nos corresponde trabajar en el libro de actividades.